Los inversores deberían abrocharse el cinturón ante una caída volátil a medida que comienza septiembre. Este mes es históricamente conocido como el más cruel para las acciones, con datos que se remontan a 1928 que muestran que Wall Street reporta pérdidas significativas y entra en el llamado modo de corrección tan pronto como comienza el otoño. El Nasdaq y el S&P 500 han estado en alza en la primera mitad del año, pero desde finales de agosto los índices comenzaron a tambalearse. Anthony Daniel, el director ejecutivo de Webull, una plataforma de negociación sin comisiones, dice que existen importantes riesgos que aumentan presión sobre las perspectivas de septiembre. El periodo se considera el más débil de las acciones. Los patrones estacionales entran en juego en un entorno de mercado altamente tenso. Las acciones tecnológicas aún representan las mayores amenazas y algunas como Nvidia y Tesla reportan una valoración de 200 a 150 veces las ganancias que ganó. No hacen falta muchas malas noticias para asustar a los inversores y provocar una brutal liquidación este otoño, dado que 7 acciones conocidas como los 7 magníficos representan el 30% del valor de mercado del S&P 500 y el 50% de los riesgos a la baja del Nasdaq son. Es probable que las pérdidas cada vez mayores y persistentes desencadenen algún desagradable contagio este mes. Solo en agosto, el grupo compuesto por Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla se enfrenta a una liquidación que resultó en una pérdida colectiva de $623 millones. El último retroceso en el sector se produce después de una serie de informes de resultados decepcionantes que indican que el repunte tecnológico ya está agotado y que el nivel de sobrevaloración de las acciones tecnológicas ya no es sostenible, además de que los rendimientos de los bonos están aumentando. Y la falta de claridad de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Todavía hay mucha incertidumbre sobre el estado de la economía estadounidense. Hace apenas un par de semanas, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, descartó la idea de recortes de tasas e insinuó la posibilidad de más aumentos de tasas antes de fin de año. Los indicadores económicos clave, como los informes de datos de las empresas alimentados con reuniones y las ventas minoristas, se actualizarán más adelante esta semana y los expertos dicen que se espera que alimenten la volatilidad y simplemente se sumen al hecho de que la caída de los volúmenes de operaciones ya sugieren que los inversores están al límite de cara al resto de 2023, según el estratega jefe de inversiones de CFRA, Sam Stovo. Septiembre es una pendiente resbaladiza y el historial de meses de superaciones de los índices de referencia llevó a la empresa a advertir a los inversores que se prepararan para resultados débiles tanto para el S&P 500 y Nasdaq en el próximo mes. Dentro y fuera de la publicación disminuyen. La semana pasada Stoubal dijo que los mercados ahora están valorando una probabilidad de 20 de que la camioneta y aumentará las tasas en su reunión de septiembre, pero una predicción más precisa pondría las probabilidades en a 51 según la herramienta de vigilancia de la Fed de la CME. Aunque la inflación ha comenzado a bajar, sigue siendo rígida en algunos sectores importantes como los alimentos y la energía. El Banco Central de EU está siendo claro en que el ciclo de ajuste aún no está llegando a su fin. La preocupación de que lo que queda es cuánto pueden subir las tasas antes de que algo rompa el petróleo. El mercado está indicando que las presiones inflacionarias no van a desaparecer en el corto plazo. El reciente salto en los precios también representa un aumento de la inflación en este momento. Los suministros de petróleo están siendo asfixiados por Rusia. Y la OPEP, que recortó la producción diaria en más de 1,5 millones de barriles, se prevé que el precio del petróleo crudo alcance los 100 por barril a medida que las naciones OPEC intentan obtener más control sobre el mercado global. Pero lo que está sucediendo a escala global no es el único problema que afecta al petróleo y gas en los Estados Unidos. El gobierno ha vendido muchas de las reservas estratégicas de petróleo del país para evitar el aumento del precio del petróleo en 2022 en un intento de frenar el precio del gas en los surtidores. En consecuencia, los inventarios nacionales están en niveles peligrosamente altos. Los niveles bajos y cualquier tipo de interrupción podrían causar cortes y disparar los precios. Actualmente estamos en una activa temporada de huracanes y si alguno de nuestros campos de golf se ve afectado,
el petróleo podría dispararse en gran medida, lo que perjudicaría los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir la inflación. Explicó Glenn Tompkins, instructor senior en el banco de Advanced en Cornelius, Carolina del Norte. Ahora, en este momento, no solo el petróleo crudo intermedio del oeste de Texas se cotiza a unos $82 por barril, es decir, unos $10 más de lo que vio el mercado en junio, pero los precios promedio de la gasolina en EU han subido a 3,87 centavos por barril, que es el nivel más alto que los conductores estadounidenses han visto en 2023. Otro factor que afecta las perspectivas de las acciones es la inversión de la curva de rendimiento del Tesoro de EU, que comenzó a empeorar en junio. Una curva de rendimiento se invierte cuando los bonos a corto plazo pagan altas tasas de interés, los bonos a largo plazo, y la tendencia ha hecho sonar las alarmas debido a las similitudes con las condiciones que llevaron al crash de 2008 en 2006. Las curvas de rendimiento se invirtieron durante gran parte del año. Los bonos del Tesoro a largo plazo luego superó a las acciones en 2007. El año siguiente, por supuesto, se vio afectado por el colapso del mercado de valores y el comienzo de lo que se conoció como la Gran Recesión, aunque eso no es algo que normalmente aparezca en los titulares a principios de julio, cuando se produjo la inversión más profunda desde 1981. Causó revuelo. Las curvas de rendimiento invertidas son un presagio de crisis económicas, y esta inversión en particular ha estado gritando recesión durante más de un año. Ahora destaca a Russ, director de inversiones en E.J. Bell, muchos otros grandes nombres en el mundo de las inversiones hicieron algunas declaraciones sombrías sobre el mercado de valores durante las últimas semanas. Citigroup predijo que el S&P 500 perdería alrededor del 10% de su valor a finales del trimestre. Notorios estrategas de Wall Street, entre ellos Mac Wilson de Morgan Stanley y Marco Kolombovich de JP Morgan Chase, también compartió pronósticos pesimistas para septiembre. Más recientemente, el estratega global jefe de Societe Generale, Albert Edwards, señaló el creciente número de quiebras como el próximo catalizador para el inminente S&P 500. Crisis económica. El analista experimentado señaló que a menudo los argumentos utilizados para restar importancia a la sensibilidad de las empresas a los aumentos de las tasas de interés no se aplican a un gran número de empresas. Por un lado, las grandes empresas han podido pedir prestado dinero a largo plazo mediante la emisión de bonos y luego han bloqueado ese dinero en bonos de corto plazo donde los rendimientos son más altos, lo que les permitió embolsarse la diferencia durante el año pasado. Las grandes empresas han aumentado sus ganancias 5% al hacer esto, de acuerdo con las estimaciones de Edwards, pero por otro lado, las pequeñas empresas no han podido pedir prestado la emisión de bonos de rescate y fijar la misma tasa, y Anders está lleno de efectivo para invertir en bonos de corto plazo, ya que las empresas más grandes son muchos inversionistas que citan la resistencia de las ganancias corporativas como una indicación de que las empresas estadounidenses están ya no duele debido al efecto de las tasas altas. Sin embargo, eso solo es cierto para las corporaciones multimillonarias por debajo de las megacapitalizaciones. La gran mayoría de las empresas están en grandes problemas, advierte el experto. El arte ilustra las tasas de interés efectivas para unas pocas cohortes del S&P 500. Ahora la línea roja que estás viendo representa las 150 empresas principales que apenas se han visto afectadas por tasas más altas. Las siguientes 600 empresas han visto un golpe más sustancial y las 750 empresas inferiores han visto un gran salto de alrededor del 4,5% al 6%. El interés en las tasas se está reflejando en las cifras de quiebras en la segunda mitad del año, como destacó Edwards. Según el Instituto Americano de Quiebras, las solicitudes de bancarrotas del capítulo 11 se dispararon un 71% año tras año en julio, la mayor búsqueda de tribunales de quiebras. La protección está llegando a su fin cuando los bancos están cada vez menos dispuestos a salvar a las empresas en dificultades. Nuevos datos muestran que una encuesta de opinión de altos funcionarios de préstamos de la Reserva Federal encontró que el 49% de los bancos están endureciendo los estándares de préstamos para las pequeñas empresas en este momento.
Lo mismo está ocurriendo con las empresas más grandes, pero por lo general, tienen mayores reservas de efectivo a las que recurrir. Entonces, ¿qué puede suceder si un número significativo de empresas más pequeñas quiebran sabiendo que las pequeñas empresas representan casi 2/3 del crecimiento del empleo si comienzan a quebrar con cifras lo suficientemente sustanciales, la economía se deteriorará mucho más rápidamente, por supuesto. Eso también afectará las ganancias de las empresas más grandes que normalmente impulsan el rendimiento del S&P 500. Parece que las luces se están apagando en todo el sector corporativo de menor capitalización de EU, dijo Arborn. Las empresas no pudieron obtener préstamos a largo plazo con tasas de interés casi nulas y pilotear altos en los mercados monetarios a tasas variables. En última instancia, explicó el dolor para EU. Las empresas de pequeña y mediana capitalización desencadenarán la profunda recesión que la mayoría de los economistas han estado advirtiendo sobre las alertas de los estrategas. Creo que pronto descubriremos que incluso las acciones de gran y mega capitalización podrían no ser inmunes al impacto recesivo indirecto de las altas tasas de interés después de hay muchos otros factores que apuntan a problemas en el futuro. El índice de gerentes de compras del Institute for Supply Management informa que la actividad manufacturera se está contrayendo y que el número de consumidores que se atrasan en los pagos de sus tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles se está disparando. Además, en todo el país, Brian Ross, CEO de UBS America, cita otras tendencias emergentes que confirman que los consumidores se están volviendo más inestables financieramente en una tormenta excesiva. El jueves, el ejecutivo envió que los ahorros existentes de los consumidores están cayendo drásticamente y que los niveles de gasto actuales son demasiado altos para mantenerlos relativos a los ingresos, lo que significa que los estadounidenses se verán obligados a consumir menos durante el otoño y el invierno. Hoy en día, más del 60% de la población vive de sueldo en sueldo y se utiliza más su dinero para pagar. El consumo de artículos de primera necesidad, que representa más del 55% del crecimiento económico, se está contrayendo ante todos estos signos sombríos. Michael Burry, el gran inversor que se hizo famoso por predecir correctamente el colapso histórico del mercado inmobiliario en 2008 hectáreas, ha apostado más de $1,6 mil millones en un desplome de Wall Street. Los datos publicados por la Comisión de Bolsa de Valores la semana pasada revelaron que Burry ya está haciendo apuestas bajistas contra el S&P 500 y contra el Nasdaq 100. Es divertido. Zion Asset Management más $8,066 millones de opciones de entrada, lo que le da derecho a vender un activo a un precio determinado frente a un fondo que sigue el S&P 500 y $739 millones de opciones de entrada frente a un fondo que sigue el Nasdaq 100. El legendario inversor es utilizando más del 90% de su cartera para apostar a una devastadora caída del mercado de valores. Los documentos revelaron que su granja también se está deshaciendo de acciones de varios bancos regionales, vendió sus 150,000 acciones del First Republic Bank, así como Holdings en Huntington Bank respaldó a West y Western Alliance en las últimas semanas. Los conocedores de los riesgos sistémicos que pueden provocar una caída del mercado de valores en septiembre como ningún otro, están tomando precauciones en este momento porque saben que algo grande está a punto de romperse. Muchos determinantes están creando un entorno peligroso de exposición al riesgo y aquellos que todavía están ignorando las amenazas emergentes podrían enfrentar pérdidas dolorosas este mes. Una era de volatilidad ya está sobre nosotros y todo lo que se necesita para hacer caer al Nasdaq y al S&P 500 es la comprensión de que la economía de Estados Unidos está condenada a fracasar.